Buenas tardes, hermanos. Nos reunimos otra vez para glorificar a Dios. Hemos exaltado el nombre de Dios, le hemos dado alabanzas al Señor. Hemos glorificado su nombre porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Así que en este tiempo, después de haberle adorado, de ver lo que el Señor está haciendo con los niños, vamos a tomar un tiempo en la predicación, en la palabra del Señor. Como usted sabe, nosotros predicamos expositivamente y hemos tomado el libro de Romanos y estamos escuchando a Dios, porque estamos convencidos de que podemos escuchar a Dios en toda la Biblia un versículo a la vez. El culto anterior, hemos estado reflexionando y hemos estado escuchando a Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16 al versículo 17. Y hemos escuchado la novedad y hemos escuchado de la buena nueva del Evangelio, de lo maravilloso que es la justicia de Dios en Cristo. Y bueno, ahora el apóstol Pablo sigue desarrollando la idea de por qué es necesario el Evangelio. Así que, si usted tiene su Biblia, me gustaría que por favor la abra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Vamos a leer un tramo bastante amplio, generoso de la palabra de Dios. Lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor. Le pido que ahí donde está pueda leer la palabra del Señor. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera y vamos a orar. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oramos. Señor, te damos gracias.
Tu palabra es verdad. Señor, hoy nos sometemos a ti, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, te damos gracias y entendemos que separados de ti nada podemos hacer. Me someto delante de ti, me humillo delante de ti, Señor, y que tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, haga que nuestras palabras estén llenas, Señor, de luz, de la luz de tu palabra y del poder de tu Espíritu, Señor, para la conversión de los corazones y para la edificación de tu iglesia y para el sustento de aquellos que saben que solo en tus palabras, Señor, tenemos alimento genuino y verdadero. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo está hablando y está desarrollando el concepto o está explicando el tema de la depravación total, de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Y esto estaba buscando una alegoría, una imagen, y es como cuando es levantado un pararrayos, para que la fuerza de la descarga, cuando caiga, no destruya todo a su paso con el poder que tiene un rayo. Así Pablo levanta el Evangelio de Jesucristo en los primeros versículos, en los versículos previos que estuvimos viendo. El Evangelio es lo que puede salvar al hombre, y el Evangelio es Cristo. Así que en concordancia con lo que está diciendo Juan en el capítulo 3, nosotros podemos entender que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo levantó a Cristo y ahora empieza a mostrar que la tormenta ya se desató. Y si nosotros no estamos bajo este pararrayos que es Cristo, la ira de Dios alcanzará a todos los hombres. También es muy importante que nosotros entendamos que Pablo está hablando a un grupo determinado de personas. La iglesia de Roma era una iglesia que estaba constituida por gentiles y judíos. Y Pablo está derribando toda confianza que tienen los hombres en algún tipo de descendencia humana. Para Pablo, tanto judíos como gentiles necesitan el Evangelio de Cristo porque todos están expuestos a la ira de Dios. Y eso es una tormenta, esto es una tormenta para lo cual no existen refugios fuera de Cristo. Versículo 18. Y ahora entendemos, ¿no? Porque nosotros habíamos leído que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después decía que la justicia de Dios era manifestada en Cristo. Y ahora nosotros vamos a entender que este Evangelio es el que nos protege de la ira de Dios. ¿Por qué? Versículo 18. Así comienza. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está diciendo que el Evangelio es la solución a la ira de Dios que se revela desde el cielo. La palabra que nosotros, esa frase que nosotros vemos acá, que traduce la versión Reina Valera, se revela desde el cielo. En el griego, la traducción del griego dice, está siendo quitada la cubierta. La versión NBI la traduce así, viene revelándose desde el cielo. La ira de Dios, en definitiva, se está manifestando. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos el Evangelio porque la ira de Dios se está
revelando, se está manifestando, se está mostrando, se está desatando, se está viendo. El texto está hablando de algo que se ve claramente, como cuando se acerca una tormenta. Nadie lo puede negar, nadie lo puede esconder. Pero sin embargo, en este tiempo, la ira de Dios es algo que se ha excluido de los púlpitos. Porque nadie quiere un Dios enojado en las reuniones de los domingos. Nadie quiere que la gente se asuste y deje de congregarse. Nos cuesta lidiar con la idea de la ira de Dios. Porque la Biblia habla de la ira de Dios, pero parecería que nosotros no la queremos ver. Así que debemos sujetarnos. Por eso nosotros predicamos de esta manera, expositivamente, porque vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Así que la Biblia no oculta el tema la ira de Dios. Así que ¿por qué no hablar? ¿Por qué no decir? ¿Por qué no advertir de la ira de Dios? Lo cierto es que si no lo hacemos, si nosotros no predicamos de la ira de Dios, entonces no estamos predicando el Evangelio. Porque el Evangelio es la solución a lo inevitable que se asoma desde el cielo, que es la ira de Dios. Así que Pablo empieza a desarrollar la importancia del Evangelio. Es necesario el Evangelio porque la ira de Dios viene revelándose, viene mostrándose, viene acercándose. Todos nosotros vamos a recordar las célebres frases que escuchamos en algún momento cuando éramos niños. Si no venís, te voy a buscar. La otra frase es, entrá, te digo. Otra frase célebre, si te voy a buscar va a ser peor. El peligro era inminente. Todos recordamos, ¿no? El miedo que nos provocaba eso. Y teníamos que hacer algo. No sabíamos si entrar, si entrábamos sabíamos que cobrábamos. Y si tratábamos de escaparnos, iba a ser peor. Ese era el mismo padre. Nosotros teníamos un conflicto filosófico dentro de nosotros. Decíamos, pero este es el mismo padre que me dio la vida. Y ahora me está amenazando. Era el mismo padre que me había regalado tantos regalos y ahora quería castigarme. Bueno, acá nosotros podemos ver una alegoría de lo que es Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros no podemos partir a Dios, no podemos quebrarlo a Dios y tomar la parte que a mí me gusta. Moisés escucha a Dios describirse a sí mismo. Él estaba escondido en una piedra para no ser consumido por la santidad de Dios y ve pasar la gloria de Dios. Y es lo mismo que cuando usted se va a hacer un trámite y le dice, nombre por favor, y usted ahí responde a su nombre. Así Dios pasó y dice su nombre, Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La ira de Dios es una parte de su gloria. La ira de Dios es santa, es justa. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es contra el pecado. Dios aborrece todo
pecado. Él odia el pecado. Pero eso es un aliento para los que están en Cristo. Esto es un aliento para los hijos de Dios, porque aquellos que han creído en Dios saben que un día vamos a ser librados de todo el vestigio y de todo ese bagaje de pecado que todavía tenemos en nosotros. Y vamos a estar para siempre con Dios. Y vamos a disfrutarle por toda la eternidad. Pero esta ira de Dios, que es inagotable y aterradora, caerá sobre todos aquellos que no se refugien en el Evangelio. Así que de la misma manera que no es coherente abrir un paraguas dentro de una casa donde hay un techo, tampoco es coherente que yo predique el Evangelio sin hablar de la ira de Dios. Si vamos a abrir el paraguas, si vamos a levantar al Hijo del Hombre, si vamos a proclamar esta gran salvación que Dios nos dio, debemos hablar de la tormenta que se asoma, que es revelada y que Dios dice que se está soltando sobre aquellos que no creen. ¿Cuál es esta tormenta? La ira de Dios. La ira de Dios se viene desatando sobre todos los hombres. Judíos, griegos, hombres y mujeres, todos por igual. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar libre al culpable. Y porque su justicia y su ira se manifiesta y se está desatando contra toda impiedad, dice el versículo, contra toda impiedad e injusticia. El apóstol Pablo está hablando aquí de que Dios va a castigar el pecado en todas sus direcciones. El pecado vertical y el pecado horizontal. Los pecados que nosotros podemos cometer, los cometemos en esas direcciones. Cuando pecamos contra Dios y cuando pecamos contra nuestros hermanos. Este segundo era el pecado que Jesús más condenaba en los fariseos. Es posible, aparentemente, que estos hombres podían guardar cierto tipo de reglas y de conductas en las cuales manifestaban amar a Dios, pero aborrecían a sus hermanos. Así que el Señor los condenaba y les decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así que Pablo ocupa el resumen que hizo Cristo de la ley y dice que todos los hombres serán culpables por no cumplir los grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y él dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad, el pecado contra Dios. Y contra toda injusticia, el pecado contra los hombres. ¿Y por qué esto va a ocurrir? El por qué Dios va a castigar estos pecados. Porque los hombres detienen la verdad. Quieren poner freno a la verdad de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nos autocondenamos. La gente prefiere vivir una utopía, pero no quiere vivir en la verdad. Prefiere vivir en la mentira a la verdad. Pero la Biblia dice que es la verdad la que nos hará libres. Y es la ley de Jehová la que convierte el alma. Entonces podemos ver que acá hay una sublevación, hay una rebelión en contra de la verdad. Siempre es en contra de Dios y siempre es en contra de la verdad. Es en contra de la verdad que Dios revela a los hombres. Y Dios dice que va a desatar su ira sobre todos. Pero
acá hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no escucharon nunca el Evangelio? Esa es una pregunta muy buena. Pero Pablo la responde. Pablo responde a esta pregunta muy buena que muchas veces nos hicimos. Porque dice, Dios va a castigar a aquellos hombres que retienen la verdad. ¿Y los que no escucharon la verdad? Versículo 19 nos da la respuesta. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres conocen a Dios. Nadie puede decir, no, yo no conozco a Dios. Al mirar los cielos nosotros podemos ver su gloria. Y es maravilloso, nosotros tenemos que ver lo maravilloso que es saber que el universo fue creado por Dios y por su poder. No hay explicación científica coherente o válida a lo largo de los siglos y de los años que haya podido demostrar que el universo no fue creado. No hay ninguna posibilidad coherente que demuestre que todo surgió de la nada. Del desorden surgió el orden. Eso es imposible. Los ateos creen que lo creado, que corresponde a algo ordenado, que se ajusta a un diseño, que fue realmente algo maravilloso, dicen que eso surgió del desorden, de la casualidad. Eso sería como, vi un ejemplo que me gustó mucho, dice que como si un tornado pasara por una chatarrería y el viento agarrara todas esas chatarras y formara un Boeing 747. Esas son las posibilidades de que el universo, más o menos, el universo fuera formado de la nada. Y esto es lo que proponen los ateos. Pero nadie, ninguno de estas personas, puede aducir que no conocieron a Dios, porque el universo fue creado y está diseñado perfectamente, maravillosamente. Y todos los hombres, cuando contemplan el cielo, cuando contemplan su gloria, ven el poder y la sabiduría de Dios. Así que todos conocen a Dios. Y esto es lo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, que esta es la revelación natural, revelación simple, ¿no? Que todos los hombres pueden conocer a Dios por sus obras y tienen conciencia en sí mismos del bien y del mal. Así que nadie, cuando llegue al final de sus días o en el juicio final, si el Señor viene antes, nadie va a poder decir, yo no conozco a Dios. Sin embargo, Dios sí va a poder decir, yo no te conozco, apártate. Así que nadie está exento. Todos los hombres conocen a Dios a través de las cosas creadas. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Confesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres conocen a Dios. Aunque este conocimiento no es un conocimiento que lo puede llevar a la salvación, aunque sí es un conocimiento que lo puede llevar a la condenación. ¿Por qué? ¿Por qué este conocimiento puede llevar a la condenación? Dice el versículo
21, dice, porque conocieron a Dios y no le glorificaron. Esta es una palabra que nosotros usamos mucho dentro de nuestras congregaciones reformadas, pero hay mucha gente que no está acostumbrada, habituada a leer la Biblia y no está familiarizada con el concepto de glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? La palabra glorificar viene de la palabra griega doxa, que significa exaltar, alabar, especialmente tiene que ver lo relacionado a glorificar a Dios, darle honor, reconocer su ser, sus atributos, sus actos. Esto es glorificar a Dios. Exaltarle, ponerle en alto por sobre todas las demás cosas y amarlo como lo más hermoso y único que existe. Eso es glorificar a Dios. Ajustar mi vida y hacia donde yo mire, sea al norte, sea al sur, sea la estrella, sea el sol, sea la luna, en todos los lugares yo pueda ver a Dios y glorificarle. Así que nosotros podemos ver que estos hombres le conocieron, pero no le glorificaron, no le exaltaron, no le magnificaron, no le dieron gracias, no le rindieron honor, no vieron sus atributos. Glorificar a Dios es volvernos a Él para amarle. Esto es lo que Dios nos demanda. Esto es lo que Dios demanda de todos los hombres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Fíjense lo que hicieron estos hombres. No le glorificaron, ni le dieron gracias, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Algo que no se pudre, algo que no deja de ser. Y una de las cosas más ofensivas que nosotros vemos, o una de las cosas que más ofende a Dios, es cuando vemos que los hombres hacen ídolos. Los ídolos pueden ser visibles o invisibles. Y se postra ante un ídolo muerto, corruptible. Se postra ante algo que se pudre, ante algo muerto y le pide vida. Mientras que tratan al autor de la vida como si estuviera muerto. Por eso viene la ira de Dios. Este es el indicio de por qué la ira de Dios viene asomándose, viene desatándose. ¿Y cómo se manifiesta esta ira? Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando nosotros pensamos en el juicio de Dios, siempre pensamos a futuro. Nos cuesta pensar que el juicio de Dios esté ocurriendo ahora o se esté dando ahora. Pensamos que va a ser al final, cuando todas las cosas concluyan, pero la Biblia en este versículo deja claras evidencias de que el juicio de Dios se está viendo ahora sobre los hombres que no le glorificaron, sobre los hombres que degradaron a Dios, teniéndolo como algo que no amaban tanto, amaban otras cosas. Así que la ira de Dios se manifiesta ahora. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Dice, y los entregó. Dios los entregó. Los entregó a los deseos de su propio corazón.
Y ese es el problema que tenemos todos los hombres. No nos alcanza con ver las cosas a la manera de Dios. Dios dice que creó todas las cosas y dijo, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Y nosotros podemos ver todas las cosas que Él creó y podemos decir lo mismo que dice Dios y no pecar. Pero nosotros sobrevaloramos eso. No nos alcanza con ver las cosas que Dios hizo como buenas, sino que queremos endiosar las cosas que Dios hizo. Y saben, la imaginación del hombre es tan perversa que nada escapa a la hora de ocupar su imaginación para hacerse dioses. Cualquier cosa que Dios creó, el hombre lo usó para hacerse un Dios. Así que estos hombres que no glorifican a Dios, prefieren adorar lo creado y no al Creador. Dios les entrega y le concede lo que están pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Dios? Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Si no glorificamos a Dios, vamos a glorificar alguna cosa buena que Dios nos dio. Y nos vamos a postrar ante eso. Ahora, ¿cómo yo detecto si estoy glorificando a Dios o estoy endiosando algo? Hay buenas preguntas que nos pueden ayudar en este punto. Dime, ¿en qué pasas más tiempo ocupado? Y te diré quién es tu Dios. Y te diré ante quién te estás postrando. También te diré por quién has cambiado a Dios. Hay una frase muy cierta, que también nos puede ayudar. Dice, cuidado con lo que deseas, se te puede hacer realidad. ¿Deseas prestigio y reconocimiento más que Dios? Cuidado, se te puede hacer realidad. ¿Deseas dinero y fama más que Dios? Cuidado, eso se te puede ocurrir. ¿Deseas poder más que a Dios? Eso se puede hacer realidad. Y esto es lo que Dios hace con las personas que no le glorifican. Los entrega a sus propias pasiones. Esto es aterrador. Muchas personas piden cosas a Dios que lo terminan alejando de Él, de Dios. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice la Biblia, Dios los entregó al deseo de su corazón. Debemos examinarnos. Debemos preguntarnos, ¿estoy endiosando algo corrupto? ¿Estoy persiguiendo algo que no es eterno? ¿Estoy dedicando mi vida a algo que no es Dios? El versículo 26 continúa, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío.
Pablo aquí está describiendo un pecado conocido en el mundo romano y griego. Así que Pablo ya había condenado esto en la iglesia de Corintios, pero sabía que la cultura greco-romana tenía este hábito, ¿no? Así que nosotros vemos que Pablo dice que este pecado de la homosexualidad es algo que Dios condena. Si alguien nos quiere decir, porque ahora hay mucha teología liberal, si alguien nos quiere decir que Dios no condena la práctica de la homosexualidad, basta con que nosotros le mostremos Romanos 1, 26, 27. No hay forma de no reconocer que Dios está en contra de la práctica de la homosexualidad y lo ve como un pecado. Y Pablo una vez más repite la frase. Hermanos, yo quiero que usted entienda, Pablo no era un hombre limitado como yo, al cual le faltan los adjetivos, le faltan las S, le sobran los acentos y tengo muchas limitaciones. Pablo era un hombre sumamente instruido, sumamente capaz, era un erudito. Así que Pablo no es que se quedó sin maneras de expresar lo que estaba queriendo decir. No, al contrario, él resalta la idea. Él está diciendo, los entregó nuevamente para resaltar la idea. Pablo refuerza el concepto y dice, Dios los entregó. Les dio lo que tanto deseaban. Eso que amaban más que a Dios. Dice, y cambiaron el uso natural. El sexo está reservado para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios por eso creó hombres y mujeres. Y cualquier práctica fuera de estos límites claros es condenado por Dios. La homosexualidad es la práctica en la cual la persona incurre por sus propios deseos personales. Nadie nace homosexual. Y nosotros vemos que aquí prefirieron sus propias pasiones a que glorificar a Dios con sus miembros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos glorificar a Dios por medio del acto sexual entre el esposo y la esposa. La Biblia dice que esto es honroso. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Por lo tanto, Pablo nos está demostrando que estas personas hicieron de su práctica sexual, que va en contra de lo que Dios determinó, un Dios. Así que Dios les concedió lo que querían. Los entregó a sus propias pasiones. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó nuevamente. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este hombre lleno de recursos, lleno de conocimiento de Dios, insiste con el mismo concepto, los entregó.
Los hombres deciden no exaltar a Dios y Dios los entrega a lo que tanto aman. Ahora, después de que Pablo habló de un pecado común, aunque no era un pecado que todos hacían, empieza a enumerar otros pecados que son igualmente condenados por Dios. El hombre es propenso a condenar los pecados de otro, pero tener mucho respeto por su propio pecado. Condenamos más severamente a los pecados con los que no estamos familiarizados. ¡Qué tremendo lo que hizo el hermano! Pero el apóstol Pablo muestra que no hay preferencia a la hora de condenar pecados. Todos son aborrecidos por Dios. Todos y cada uno de los pecados que cometemos nos puede llevar a una condenación eterna. Tal vez no practiquemos la homosexualidad, pero eso no nos hace mejores delante de Dios. Estos pecados que está enumerando Pablo también son condenados por Dios. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuración, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Además de todos estos pecados, creo que el pecado que más frecuentemente cometemos es el de condenar con mayor severidad algunos pecados por sobre otros. Pero la Biblia los iguala a todos. Dice, un chismoso es igualmente culpable que un asesino. Un hombre que dice malas palabras es igualmente culpable con un secuestrador implacable. Y eso es algo de lo que nosotros debemos arrepentirnos. Nosotros no podemos ver y condenar a una persona porque peca distinto que nosotros. Nosotros debemos llamar a todas las personas a que se vuelvan a Dios, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no nos arrepentimos, el juicio de Dios y la ira de Dios se viene manifestando. Pero si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero Pablo, que está predicando el Evangelio, tal cual le fue entregado, según la palabra de Dios, él sabía que muchas veces las personas escuchan este mensaje del Evangelio, el verdadero Evangelio, y escuchan que la ira de Dios se está manifestando y que las personas que no tienen a Cristo y que no responden en arrepentimiento están expuestos a una condenación eterna, pero aún así estas personas prefieren seguir en sus pecados. Versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿lo entendieron? Todo esto que venimos hablando, de que la ira de Dios se viene manifestando porque los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible, porque amaron más sus propios deseos que al mismo Dios. Y entienden que es justo que Dios castigue a todos los hombres, a todos por igual. Pero estos hombres que entienden esto, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente que lo hacen, no cambiaron, no se arrepintieron, sino que también se complacen
con los que la practican. Se felicitan entre ellos. Qué bueno lo que estás. No, 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 eso está bien. Nadie te tiene que decir lo que tenés que hacer. No, no, no. ¿Te sentís bien? Está bien. Estas son personas no arrepentidas. Entienden el juicio de Dios y persisten en practicar el pecado. Pero además se complacen en lo que hacen. Esto debería llamarnos la atención a nosotros. Porque esto es un termómetro para el cristiano. Un termómetro para la iglesia. ¿Qué actitud tenemos ante el juicio de Dios? Estos entendían el juicio de Dios. ¿Qué actitud tenemos nosotros después de haber entendido el juicio de Dios? ¿Nos arrepentimos o preferimos permanecer en nuestras maldades? ¿Preferimos ver como más grave el pecado de otro que el mío? ¿Tenemos pecados respetables que respetamos mucho? ¿Hallamos gozo en nuestro pecado? Si no nos duele pecar, es señal de que estamos en peligro y un peligro eterno. El cristiano peca. Sí, claramente el cristiano peca, pero no tiene gozo en pecar. No practica, no. Como yo siempre digo, tengo pecado. Mañana a las 4 tengo pecado, de 4 a 5. No planifica, no se deleita, no insiste, no persiste en el pecado. Pelea todos los días de su vida contra el pecado. En conclusión, ¿somos conscientes de que el Evangelio y el cuerpo partido de Cristo es la respuesta para la ira de Dios? ¿Entendemos que esta ira de Dios se manifiesta en la vida de aquellos ahora y en la eternidad que le dieron la espalda a Dios? ¿Somos conscientes que la idolatría puede ser algo visible o invisible, pero siempre nosotros vamos a tratar de adorar algo corrupto y algo que se pudre? Debemos analizarnos. Si hay algo que yo deseo más que Dios, eso es un ídolo. Debemos hacernos esta pregunta: ¿puede darme Dios todo lo que yo quiero? ¿Qué actitud voy a tomar con mi pecado? ¿Voy a arrepentirme o voy a seguir deleitándome? Y voy además a alentar a otros para que lo hagan. Pero si nosotros no nos arrepentimos y además consentimos en que otros practiquen el pecado, los primeros en imitarnos van a ser nuestros hijos. Ellos van a ser los primeros en reconocer que nosotros aprobamos algo que Dios odia. Y lo van a amar como nosotros. Y por último, ¿qué estoy haciendo con la gloria de Dios? Dice, estos hombres no le glorificaron, no le dieron gracias y cambiaron la gloria de Dios. Pero que sea dicho de nosotros, de que hay hombres que después de escuchar el mensaje del Evangelio y saber que Dios está airado contra estas cosas, se arrepintieron y sí le glorificaron y sí le dieron gracias y no cambiaron la gloria de Dios. Tenemos mucho trabajo por hacer.
Señor, háblanos aún más. Que tu Espíritu Santo nos traiga luz y nos muestre aquellos pecados que son ocultos en nuestro corazón. Y si hay algo en lo cual hemos estado intentando cambiar tu gloria o modificar, nos arrepentimos. Estos hombres que te conocieron y amaron otras cosas antes que a ti, recibieron lo que deseaba su corazón corrupto. Señor, cambia nuestro corazón y danos lo que tú quieres. Agustín decía, danos lo que mandas y manda lo que quieras. Cámbianos de corazón y ayúdanos a amarte. Que no haya nada en nosotros que amemos más que tu gloria. Que seas tú lo único que exaltemos y que glorifiquemos. Señor, y por sobre todas las cosas que levantemos en alto a Cristo. Porque todos los hombres estamos condenados. Y solo en Cristo nosotros podemos ser salvos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.